Saludos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Careo. Yo soy Omar Santana y me acompaña Alfonso Tejeda. ¿Cómo está usted? Muy bien, hermano. Don muy bien. Fonchi, muy bien. Bajan un poquito eso del don. Porque que frente a ti, como que no va eso del Pero don. claro por que las sí, relaciones, claro que sí. claro, yo reconozco. Pero por que el respeto. cariño y las relaciones Sí, que se pero lo por digo. eso, tiene que tratarme con más confianza. Ya. Bueno, esta semana hubo apagones, hubo amenazas de los Estados Unidos, situaciones en general, algunas trágicas lamentablemente, y de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Don Fonchi, usted vio que los medios de comunicación, mejor dicho, el Instituto Dominicano de Meteorología está informando, pronosticando la llegada de un frente frío sí. para la República Dominicana. Sí, ya las temperaturas están bajando mucho. Sí, ha bajado la temperatura, yo creo que es porque después de Melissa hemos tenido largo periodo de nubes, de nublados, y eso baja evidentemente menos energía solar que nos dé directamente, entonces bajan las temperaturas. Sí, que a propósito de energía solar, hay uno de los elementos que se discutió del apagón fue eso, una presencia de un fenómeno solar. Eso se ha querido decir, pero sí, todo apunta hasta ahora, hasta que terminen las investigaciones, habría que ver qué tiempo le dan a esas investigaciones, que apunta que fue un error humano. Un error humano, sí. Que fue un error humano que ciertamente tiene que ver aparentemente con un tema solar, pero sí, no de exposición al sol, sino de manejo de la energía que viene por esa vía. Sí. Entonces, nada, han bajado las temperaturas, es el segundo frente frío que informa meteorología este año, o el tercero, y bueno, después de la temporada ciclónica, de la que todavía no hemos salido, que concluye el 30 de noviembre, entonces dentro de 15 días precisamente. Dentro de 15 días precisamente, entonces viene la temporada de los frentes fríos. Por eso le dice prefrontal, porque es antes de la temporada. Sí, así es. Y nada, hablamos del apagón del 11 de noviembre, un apagón que yo creo que por suerte fue de día, porque si hubiese sido de noche hubiese sido más caótico. ¿Qué usted cree? No, creo que por ser de día, porque yo creo que lo del apagón, lo más destacado fue la situación que se dio con el metro. Con el metro, ciertamente. Sí, porque los apagones se dan aquí normalmente y el caos se hizo por la gestión del metro. Por la gestión del metro. Que fue muy pobre. Bueno, sí, la gestión del metro deja mucho que desear, ciertamente. Sí. Y la explicación que se dio mete miedo, es la verdad. El apagón, yo creo que ningún gobierno dominicano se ha salvado de un apagón general. No. Creo que sí, no creo que haya sido adrede, pero sí eso, situaciones que se presentan y es parte de las sociedades que dependen de la gestión de energía para poder operar. Y en este año han tenido apagones España, Portugal en la misma crisis, sí. Después tuvo Francia un apagón, Italia ha tenido apagón, que son países con los que uno tiene una relación directa, países de Europa. Sí. Y en el mismo día Haití tenía un apagón también, pero bueno, Haití la situación de Haití es muy sui generis. Exactamente, es una situación bastante compleja porque en el caso haitiano, Haití no tiene generadores de energía. No. Y la principal generadora de energía, que es hidroeléctrica, sí, tiene meses fuera de funcionamiento. Muy afectada, sí. Entonces, si esa es la situación de Haití, lo normal es que no haya luz. Ahora, nosotros tuvimos una crisis mucho menor que las europeas porque sí estamos acostumbrados a apagones. Sí, por eso muchas industrias le dijeron, un apagón general. Ok, ni cuenta se dieron. Igual los centros comerciales, sí. Algunos ascensores tuvieron problemas, pero en general esos ascensores se iban a quedar varados con cualquier apagón. Con cualquier apagón, sí, los apagones normales que suceden aquí. Exactamente. Ahora, la gestión del metro es lo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque el señor Rafael de los Santos, el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED, que es la gestora del metro, dijo que el metro que el apagón le sorprendió en un mantenimiento profundo. Sí. Y es preocupante, no por el mantenimiento, claro que es una excusa, porque él dice en esas declaraciones
que que la generación de energía del sistema de los PRE, que son de aproximadamente unos 40 megavatios, tenían 39.6, hizo el cálculo. Según los cálculos lo que él quiera. Sí. Tenían 10 años con el mismo combustible. ¿Qué significa 10 años con el mismo combustible? Bueno, usted le pregunta a cualquier especialista de gestión de plantas eléctricas, de sistema eléctrico, que no le dieron mantenimiento. No fue que lo sorprendió en profundo mantenimiento, es que usted nunca le dio mantenimiento. No. Tiene 5 años y no le ha dado mantenimiento. Tiene 5 años. de los otros 5 años anteriores. Exactamente, tiene 5 años y no le ha dado mantenimiento. Que es un poco jocoso, pero el maestro Negrito, un mecánico que yo conozco y que es muy cercano a nosotros, él tiene un vehículo ahí que tenía como 4 o 5 años parado y él está limpiándole el tanque de la gasolina porque esa gasolina se le volvió como arena. Sí. Se consolidó y entonces el vehículo no ha aprendido por eso. Y él se dio cuenta ahora que era porque el tanque de la gasolina está lleno de arena. Lleno de residuos. Entonces, eso es así. Yo tengo entendido que en ese tipo de sistemas, las plantas, los generadores se tienen que encender y ese es el mantenimiento, al menos 2 veces al mes. Permanente, sí. Al menos 2 veces al mes. Probando. Sí. Y si en 5 años usted no ha consumido 11.000 galones de combustible que se pueden vender, pareciera mucho, no lo es. 11.000 galones de combustible es un tanque de combustible de los grandes, un camión de combustible. Sí. Eso no es mucho. Eso es lo que debe ser la gestión de una estación de combustible quizá de una semana o menos, o muchísimo menos. Depende del sitio. Depende del lugar, exactamente. Quizás sea por allá, por Tamayo. Exactamente, entonces fue incapacidad. Y además demuestra que el metro evidentemente está corriendo solo, porque si no le están dando mantenimiento a la generadora, porque estamos hablando de la generación. Él también habló de unas baterías, que dijo que había que no tenían baterías. Bueno, si no tienen baterías o si no le encontraron baterías, porque usted no le estaba dando mantenimiento, no le está buscando, porque dejaron que se dañaran las baterías. Sí. Yo no sé cuál va a ser la medida que va a tomar el presidente Luis Abinader en ese caso, pero eso demuestra, o eso muestra, que el metro no le están haciendo, no hay una labor de gerencia que revele que le importe ese sistema de transporte. Y no lo digo solamente por eso. Oye, Omar, lo que pasa es que aquí, en este país de nosotros, no hay una responsabilidad frente a ti y frente a la sociedad. Porque en un caso así como ese señor debió haber renunciado la misma noche. O el presidente destituirlo, solamente... No, él particularmente. Sí. Si en otro sitio esa persona renuncia esa misma noche, pero el presidente también ha tardado mucho en disponer, quizás está esperando que se resuelva el problema de la crisis, pero el presidente está compelido, como se dice, a tomar una decisión drástica. Esas declaraciones no son las que una sociedad espera, sobre todo de un servicio que se ha convertido en el principal medio de transporte de los dominicanos, sobre todo una oficina que está construyendo una extensión del metro. Sí. ¿Cómo va a ser que usted ha tenido ciertas dificultades? Está bien, pero usted está no, más que dificultades, ha tenido ciertas situaciones y ruidos, pero ¿cómo va a ser que usted está metido en un proceso de construcción y de ampliación, porque hay que reconocerlo, también de ampliación de la línea del metro, y ese detalle tan elemental usted no lo cuida? ¿O es que el metro es tan bueno que se supone que nunca falla? No falla, evidentemente el metro no falla. No falla, y falló por la situación exactamente, del apagón, pero no por propia... Exacto. En esta semana se supo la suspensión por carta de él mismo, la suspensión del monseñor arzobispo Francisco Osoria Acosta, quien es el arzobispo metropolitano de Santo Domingo. En esa carta él habla de la suspensión, en la que él sostiene una serie de elementos que son para mí sumamente interesantes. La carta comienza de la siguiente forma: a todos mis hermanos y amigos, a quienes quiero y me quieren sinceramente, con la noble finalidad de garantizar una continuidad del trabajo realizado, iluminado por las líneas pastorales que nos propone,
la Iglesia en su doctrina, comunión, participación, descentralización, corresponsabilidad y sinodalidad. Cuando cumplí 73 años, hace 2 años, 2 años antes de mi retiro, solicité vía la Nunciatura Apostólica. La Nunciatura Apostólica es la embajada del Vaticano en la República Dominicana. O sea que se lo solicitó al Vaticano. Muy famosa la Nunciatura. Es muy famosa por Woselowski, exactamente. No, y por otro salto también. Bien. El nombramiento de un arzobispo coadjutor. Al cumplir los 74 años, la Santa Sede ha nombrado al coadjutor que solicité. Mi sorpresa es que el coadjutor nombrado tiene unas facultades especiales exclusivas para el ámbito de la administración del patrimonio diocesano, para cuestiones económicas, financieras, así como para la gestión del clero y del personal eclesiástico. En consecuencia, el reverendo Monseñor Francisco Soria, aunque mantendrá la titularidad del cargo, se le suspenderá la potestad del gobierno, esa es la carta de él, en los ámbitos mencionados a partir del día de la toma de posesión canónica a cargo del cargo por parte del nuevo arzobispo coadjutor. Según esto, a mí me han dejado solo el título de arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Lo que menos me ha gustado son los títulos. Estoy contento y feliz de mi ministerio sacerdotal ejercido con amor a la Iglesia, 47 años de ordenado sacerdote, 28 años de obispo, sirviendo incondicionalmente a Dios y a la Iglesia en humildad, sencillez. He servido a la Iglesia en fidelidad y obediencia. Según las letras apostólicas es la carta del Vaticano, se me suspende por mala administración, así hay que entenderlo. Nunca se me amonestó o advirtió. Dice él en la primera parte de la carta. Segunda hoja dice: en mi oficio de enseñar y santificar tengo la satisfacción del deber cumplido. Dios es fiel y conoce mi conciencia. Ahí están los resultados. A lo largo de estos años de servicio pastoral he tenido muy presente las palabras de mi querido padre, Monseñor Jesús María de Jesús Moya, cuando le comuniqué del nombramiento de obispo a la nueva diócesis de San Pedro de Macorís, que dijo: el obispo debe tener vocación de mártir. Recuerdo también la palabra del prefecto del dicasterio para los obispos, el cardenal Mark Ouellet. En una visita de cortesía habló de unas acusaciones contra mí. Al terminar me dijo: usted tiene muchos enemigos. Han vencido los enemigos, dice él en la carta. Acepto en obediencia la decisión de la Iglesia. Yo me debo a la Iglesia, amo a la Iglesia y obedezco a la Iglesia. Gracias por acompañarme en el ministerio y por sus oraciones. Creo que valiente la carta. Ajá. Sí. Porque él mismo se confiesa, ¿no? Quizá él pensó que la sociedad dominicana es el padre confesor, donde tú vas a confesarle tu pecado. Bueno, los padres saben mucho porque a ellos le confiesan los pecados. Sí. Entonces él confesó su pecado, que él no lo detalla realmente. Sí. Y eso no significa que él sea responsable de algunas cuestiones antiéticas ni nada, sino puede ser las cuestiones administrativas son muy amplias. Son muy amplias. Ahora, en el año 2022... él declaró en una reunión de obispos en la catedral, en una actividad de los obispos, en la que él habló de que desde la Iglesia habían llegado cartas al Vaticano denunciando que su hermano Nino, alegadamente, se había enriquecido con trabajo de la Iglesia. Sí. Y él en esa declaración dijo entonces que todo lo contrario, su hermano le había ahorrado millones a la Iglesia Católica y además había hecho una labor de reconstrucción de decenas de hogares en Haití después del terremoto del 2010. Sí. Él, uniendo aquella denuncia de hace 3 años, 2 años, 3 años en el 2022, uno entiende que parece que esos ruidos además la fecha que él indica, que él dice que hace 2 años le solicitó un administrador coadjutor al Vaticano, evidentemente que parece que aquellos polvos trajeron estos lodos. Sí, sí, y también parece como que quiso curarse en salud, como dicen. Hay que ver hasta dónde son esos errores administrativos, esa falla administrativa que él dice.
También, pero también yo no soy una persona devoto católico, conozco varias personas católicas que sí son devotos, que son parte de la comunidad, y algunos de ellos me expresaron que con este obispo nunca se sintieron cómodos dentro de la iglesia católica, porque él tenía una forma que era un poco duro en ocasiones. Me refiero, por ejemplo, a dar informaciones contundentes sobre acciones que iba a tomar la iglesia puntualmente en algunas parroquias, sí, y que tomó y que cayeron muy pesadas en algunos lugares, y otras expresiones pero eso no son nada de eso que yo estoy diciendo. Es una imputación, no. Es una imputación penal, ni tiene que ver con mala administración, no, sino en su forma de ser. Y uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay que recordar, sí, que el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que fue el obispo anterior, el arzobispo anterior, metropolitano de Santo Domingo, era una figura mucho más política. De hecho, yo creo que de los obispos ha sido quizá el que ha tenido mayor liderazgo en el tiempo que yo tengo de nacido. O sea, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez fue una figura de un gran liderazgo. Usted esté a favor de la iglesia, más allá de la iglesia, el cardenal, usted esté a favor o en contra, sí, porque en ocasiones el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez hizo planteamientos políticos. No, eso era su principal planteamiento. Él hablaba más de política y de los problemas del país que de los problemas de la iglesia. De los problemas de la iglesia. E influía en los problemas del país. Así mismo, sí, porque hay la página entonces, evidentemente que no todos los cardenales, bueno, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez todavía está vivo, por eso mantiene el título de cardenal, y por su edad tampoco puede participar del Consejo Cardenalicio para la elección de un papa. Pero como obispo, la impronta del cardenal, a favor o en contra, vuelvo y lo digo, es bastante alta. Este señor no es igual que el cardenal, y yo creo que nadie es igual al otro, y tiene que ser su impronta según su imagen y semejanza. Sí. Entonces puede ser que por esas razones él no cayera igual en la iglesia católica, sobre todo una iglesia que maneja el ámbito de la capital dominicana, que es la mayor diócesis del exactamente país. Bueno, le quitaron una parte hace unos meses, en Baní, en agosto al arzobispo metropolitano de Santo Domingo le quitaron la parte de Santo Domingo Este y Boca Chica cuando crearon la diócesis Estela Maris, sí, que fue además, y yo no creo que sea coincidencia, formalizada la semana pasada. Sí. Sí. Entonces, al obispo metropolitano le quitaron poder desde antes de la carta, del conocimiento de la carta. Y él está dando a conocer esa carta, una forma de exactamente, ir allanando la situación. Así es. En esta semana trascendió el hallazgo de una niña aparentemente de padres haitianos, que fue abandonada, fallecida, que fue abandonada dentro de o cerca de un contenedor en Santo Domingo Este, en el ensanche Isabelita. Aparentemente, de acuerdo con las investigaciones preliminares y lo que han dicho las autoridades, ella habría muerto de causa natural, y los padres habían decidido que ellos iban a dar sepultura del cadáver. Luego, el cuerpo es hallado en un contenedor, en el contenedor del que estamos hablando. Es muy fácil criticar a una persona, para mí no sería difícil, que dejan el cuerpo de su hija abandonado. Pero yo creo que también eso habla de una tragedia humana, y yo creo que esa es la realidad. Como unas personas que evidentemente no tienen medios, porque yo no creo que ninguna persona en su sano juicio, dos padres en su sano juicio, tengan la intención de cometer una acción como esa. Yo creo que se debe a una tragedia humana, a una situación de pobreza extrema, a una situación además de miedo a la sociedad. Eso es lo principal. De miedo a la sociedad importante.
Y al fin y al cabo, eso es lo que está en el fondo. Luego los padres luego huyeron y no han sido encontrados. Y ahora son buscados por las autoridades, que tienen que necesariamente aplicar la ley. No estamos diciendo que no la apliquen, ese es el rol de la sociedad. Pero lo cierto es que tiene que ser muy difícil para un padre tener que despedir a un familiar, a su hija, en esas condiciones. ¿Qué usted cree, don Paul? Mira, hay que tomar en cuenta, ocurre con cierta, no vamos a decir, pero ocurre que muchas madres que tienen el nacimiento de un hijo de manera discreta, tiran los cadáveres en algunos sitios, tú ves, lo abandonan. Sí. Pero esta niña no es una recién nacida. No. Tú ves, el caso es un poquito más complejo, pero voy en la dirección que tú planteaste. Más que la pobreza, porque ellos podían hacer eso común, que en los sitios se hace una recoleta entre los vecinos se buscan la ayuda de autoridades o de personas que pueden ayudar en esos casos para enterrar a un ser humano. Sí. Yo creo que aquí, por ser ellos haitianos, y dada la situación, que aunque ha bajado un poquito, aparentemente, públicamente, mediáticamente, sí, ha bajado un poquito esa presión que tienen los haitianos aquí en el país, ellos que acudieron a esa situación, se vieron obligados a eso. Fue obligado, yo creo que ellos se vieron a eso, por los temores que tiene una gran cantidad de haitianos que residen en el país, que no pueden visibilizarse. Si se presentan ante las autoridades, no lo tratan con el debido respeto, no lo tratan tomando en cuenta los códigos legales ni humanos. La acción es, lo más probable que sean, no lo sabemos, lo más probable que sean personas indocumentadas. Sí. Y lo que le toca es que si en un encuentro con las autoridades lo que le toca es que lo detengan y lo deporten. Esa es el accionar de la República Dominicana. Como usted dice, mediáticamente ha bajado un poco, pero los números indican que todo lo contrario. Que todo lo contrario, sí. que se ha mantenido. Y se vanaglorian de esos números. Que ellos han mantenido las deportaciones. Sí. La República Dominicana, nosotros reconocemos el derecho que tiene el país de manera sí. de no tener personas, de administrar exactamente la migración ilegal, sí. como entienda más conveniente. Pero en el marco de la persecución, hemos visto cómo los ciudadanos haitianos que se encuentran en el país con documentos y sin documentos, sí. han variado sus hábitos. Sí. Son clandestinos, andan clandestinos. Exactamente. Uno se da cuenta, usted nada más tiene que preguntarle a la gente que hace Uber, ¿cuántos haitianos montan de noche? No. Es de noche que se montan los haitianos en los vehículos, y muchos de ellos, los que tienen medios, porque el que pide un Uber tiene medios para llegar, sí. Piden cristales oscuros, porque no quiere que lo vean. Usted lo ve en los supermercados, como se incrementa la cantidad de personas haitianas en algunos supermercados en horas de la noche. Eso se ve ya. Usted lo ve, por ejemplo, en las personas que trabajan en casas de familia, que se trasladan o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, y si son seguridad de un edificio, no salen de ese edificio donde pernoctan. Sí. Entonces, en esa situación de persecución en la que se encuentran, los padres, yo entiendo que se vieron obligados a hacer eso. Sí, y hay dos. No estoy diciendo que es una justificación, que está bien ni que está mal, pero es la realidad social que se está viviendo en el país. Hay dos hechos que se pueden tomar como referentes. Y fue la joven que murió allá en el Ceibo, que dio a luz en su propia casa por temor a ir al hospital, y también lo que ocurrió allá en Higüey, en el sitio donde está el enclave de haitianos, en Friusa, que una madrugada le arrastraron, desbarataron, casi tipo Gaza. Pero en Friusa, lo peor que no fue en Friusa, fue Matamosquito, para ser más puntuales. Sí.
En Matamosquito lo que pasó es que no solamente se llevaron haitianos, también se llevaron propiedades dominicanas. Sí, 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 no, pero ¿de qué manera se lo llevaron? Porque fue arrastrando. No, compara mecánica en la hora de la madrugada, sin avisar. Casos que están ahora en los tribunales. Sí. Así que bueno, uno lo lamenta, sí. Es parte de una situación muy dura. Es parte de lo que se vive en la sociedad. Sabemos también que República Dominicana no puede declarar a los haitianos refugiados porque se le arma una situación muy compleja. Muy compleja, sí. Sabemos que la República Dominicana también tiene que tomar medidas, pero nosotros siempre hemos abogado porque esas medidas estén acompañadas de un trato humano. Un trato humano y de respeto a la ley también. En esta semana, la República Dominicana vio como 2 lanzadores, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, de los Guardianes de Cleveland, han sido arrestados y van a ser sometidos ya fueron acusados formalmente en Nueva York por formar parte de un esquema de apuestas fraudulentas en los deportes. Creo que lo hemos hablado en el pasado, pero yo creo que hay que señalarlo de nuevo. ¿Qué está pasando en el mundo de las apuestas? Esto es muy importante. Lo que está ocurriendo es que la tecnología, las aplicaciones de celulares y el vicio, porque es un vicio, ha permitido que la gente apueste. Antes se apostaba a un resultado de un partido, sí, a una actuación de un jugador, a la mitad del partido y a las combinaciones de resultados, a cuántos lanzamientos haría un pitcher, cuántos ponches dará un pitcher, ese tipo de cosas. En total usted podría ver que en un partido se hacían en un partido, y no es poco, entre una y 15 apuestas, y 15 tipos de apuestas, modalidades distintas. Sí. ¿Qué pasa? Con la tecnología, eso se ha elevado a hasta 10, a la N potencia se puede decir. En un partido usted puede apostar ahora a qué va a ser el próximo lanzamiento, si va a ser afuera, si va a ser adentro, si va a quedar en tal lugar, que cómo va a ser, cuánto swing va a ser fulano, sí, que cuál va a ser la participación de fulano, en un partido de baloncesto, cuántos minutos va a jugar, cuántos rebotes va a coger, cuánta asistencia va a dar. Y entonces eso hace esa cantidad de apuestas, y eso es en un solo partido. Entonces si eso es en un partido, imagínense en una liga donde hay 15 encuentros, se pueden generar entonces 15 por 700, por 600, más de 3.000, más de 7.000 apuestas diarias, solamente en cosas básicas del deporte. Entonces eso permite que los apostadores y que la misma gente que quiera hacer trampa puedan identificar puntualmente acciones que van a hacer en el juego que no tiene que ver necesariamente con el resultado final del partido, y entonces influir sobre las apuestas. Aparentemente, porque esas personas se han declarado inocentes, aparentemente eso es lo que ha pasado con estos jugadores latinos. Y bueno, lo que ellos no entienden es que así como la tecnología le ha permitido a la gente apostar más, también la tecnología le ha permitido a las autoridades a dar más seguimiento a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta, por ejemplo, si un pelotero va a lanzar en el 7º inning y yo apuesto a que tal lanzamiento va a ser una bola bajita allá afuera, y hay un incremento entonces de la apuesta a ese tipo de acción, lo que hay es que investigarla. Y así es que han sido cogidos todos esos peloteros que creen que se la saben más que esa figura. Ellos pueden hacer un dinero momentáneo, pero al final puede ocurrir lo que está pasando con ellos, que son investigados y hay que ver si son finalmente culpables. Pero eso es lo que está pasando. No solamente ha pasado con estos dominicanos, también pasó en la NBA con Terry Rozier, y hasta cierto nivel con un coach que no apostó en juego, pero sí a otro tipo de mafias en las que se marcaban cartas. Así que nada, la gente tiene que tomar en cuenta eso y decirle a sus hijos, sobre todo, que se alejen de esas apuestas que además son compulsivas, porque tantas apuestas dentro de un solo partido hace que la gente pierda y gaste más dinero. Se ahogue, sí. Pero el caso de estos jóvenes dominicanos es hasta lamentable, es lastimoso. Claro que porque lo que apostaban era 5.000 y 7.000 dólares, que ellos ganan eso en el año más, sin arriesgarse. Sí. Sin arriesgarse a las consecuencias legales. Así es. Entonces,
Eso, Clase fue a Nueva York el jueves, donde lo apresaron, pero antes del jueves estuvo aquí en el fin de semana pasado la gobernadora de Nueva York, que fue una visita muy importante, porque por primera vez entre República Dominicana y la ciudad de Nueva York, o el estado de Nueva York, se da un acuerdo firmado, un acuerdo institucional, podemos decirlo de algún modo, porque entre Nueva York y República Dominicana hay una relación muy fluida de tantos dominicanos que viven allá, tantos dominicanos que viajamos de aquí para allá y esa cosa, y de turistas que vienen, pero no había un acuerdo así como el que se hizo ahora con la gobernadora, que ojalá se implemente de manera satisfactoria y puedan sacarle los resultados. Ella fue a Santiago, y Santiago es una ciudad muy importante para el tránsito entre ambos países, entre ambos estados en este caso, porque República Dominicana es un estado, y fue provincia. La gobernadora del estado de Nueva York la que vino. Bien, Estados Unidos, a través de su ministro de guerra, porque le han cambiado el nombre, secretario de guerra, ha anunciado una operación militar que se llama Lanza del Sur. Hay que decir que antes de la Lanza del Sur ya se había reportado que iba a llegar a las aguas del Caribe el mayor portaaviones Gerald Ford de los Estados Unidos, del mundo, porque si es de Estados Unidos lo más probable es que sea del mundo. Del mundo, no es del mundo. La embarcación que más jets de combate puede sostener al mismo tiempo, y todo el mundo sabe que tiene que ver, que está vinculado a las tensiones políticas que hay entre Venezuela y Estados Unidos, y Colombia un pedacito, pero muchísimo menos, porque fue elegido democráticamente, pero uno nunca sabe. Y que está sustentado, que ellos sustentan a través del combate al narcotráfico. Para eso ya han bombardeado 8 lanchas con supuestamente drogas. Y bueno, la verdad es que esto pone presión a la región del Caribe, pero principalmente a Venezuela. Supuestamente, yo creo que el mayor impacto que va a haber con estas acciones inmediatas, porque un combate al narcotráfico, es que se cambien las rutas del narco. Lo segundo es qué pasará realmente con Venezuela. ¿Qué va a hacer Estados Unidos con Nicolás Maduro y su régimen? Sí, parece que la tensión es un poco presional, aunque hay 70 y tantos muertos, reconoce Estados Unidos, de las lanchas que ellos supuestamente dicen iban cargadas de droga. Y la presión es contra Venezuela, es lo que se visualiza así de manera un tanto gruesa. Pero es lo que tú dices, los datos revelan que el mayor trasiego de droga hacia Estados Unidos es por el Pacífico. Donde en el Pacífico ellos no han tenido tanta acción, tanto interés militar. Tanto interés militar, sí, tú ves. Entonces eso hay que verlo, buscar que se hagan, porque frente a México, que una del país limítrofe con Estados Unidos, que también pasa mucha droga. Toda la droga que llega, el 90% de la droga que llega a Estados Unidos pasa por México. Es por ahí que pasa, de la cocaína y de el fentanilo. Y el fentanilo, sí, exactamente. Pero es a Venezuela que le declara. Sí, Marco Rubio dijo el jueves, creo que fue, que con México sí, ellos tienen su cuidado con México, pero que no van a militarizar esa zona, aunque ya Trump llevó a México que reforzara su defensa militar o su presencia militar en la frontera para evitar esa... Y yo creo que desde ese punto de vista, que ahí él tiene sentido, o sea, el combate tiene que ser de ambas vías. De ambas vías, sí. Pero se presume que es contra Venezuela por una situación que no es de ahora, que viene desde que se incrementó cuando las elecciones del año pasado, porque Maduro se quedó con el poder y nunca demostró los resultados, ni mostró un acta. El único lugar donde se le pide al contrario que muestre la exacta, que confirme
que certifique un resultado electoral. Sí. Fue en Venezuela en estas elecciones. Así es. Que se le pidió lo contrario, que certificaran ellos. Sí, los resultados que eran ellos quienes lo tenían. Sí. Pero bueno, hay que ver cómo eso se resuelve. Yo sí creo que Estados Unidos le está poniendo mucha presión a Venezuela para derrocar el régimen de Maduro. De eso que se trata en el fondo. Sí. Con las relaciones entre Gustavo Petro y Trump no son buenas, para nada buenas. No. Pero Gustavo Petro ha sido un presidente electo democráticamente con un periodo que evidentemente se tiene que terminar. Y yo creo que aún así las relaciones con Petro, aunque no son buenas para nada, no pero creo que lleguen a ese nivel. Son más sí, son dentro de dos regímenes democráticos, sí. Regímenes democráticos, que ya no es lo que está pasando con Venezuela. Para nosotros, y ahora sí lo digo, ha sido todo un placer y nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima, aquí en Careo.